Varios meses después de convertirme en creyente en Jesús, un amigo cristiano de la Universidad del Sur de Florida me invitó a ir a su casa el fin de semana y asistir a su iglesia el domingo. Me dijo que él y sus padres vivían en un lugar llamado Dunedin y descubrí más tarde que su iglesia se llamaba Grace Baptist Church. Ahora, como un chico judío de Brooklyn, New York, nunca había atendido a una iglesia y mucho menos a una iglesia bautista. De hecho, la única vez que entré en una iglesia fue cuando era un Boy Scout y nos reunimos en una iglesia del vecindario. Así que realmente no sabía qué esperar ese primer domingo que asistí a Grace Baptist Church, pero para mi sorpresa fue una experiencia maravillosa. No recuerdo muchos detalles sobre ese día, excepto que el sermón fue excelente. Maravilloso. Y la gente fue cálida, amable y acogedora. Y había una cierta autenticidad y sinceridad acerca de la fe de la gente que me pareció muy atractiva y me hizo querer volver. Y volver hice. En realidad, mi experiencia con la iglesia bautista Grace ese día fue tan buena que decidí volver cada fin de semana para atender a los servicios dominicales y empezar a involucrarme en la iglesia. Y cuando me gradué de la universidad, regresé a esta iglesia que en ese entonces se había mudado a una nueva ubicación en Clearwater y cambió su nombre a Lakeside Community Chapel. Ahora, mi muestra inicial de la vida en la iglesia fue grandiosa y por eso estoy muy agradecido con el Señor, pero me doy cuenta de que esa no ha sido la experiencia de cada cristiano. Tristemente, muchos creyentes han estado involucrados en iglesias que no predican la palabra de Dios correcta o claramente, y la fe de la gente no se ve atractiva, y en lugar de ser cálidos y amistosos, la congregación tiende a ser fría, distantes y de grupitos. Y el ser parte de una iglesia como esa puede ser muy difícil, hasta el punto de que los domingos se convierten en algo que es en el mejor caso soportado y en el peor temido. Y es una lástima porque como cristianos su relación con su iglesia debería ser una de las relaciones más significativas en su vida. Y es por eso que nuestro estudio de Hechos 2 de la primera iglesia local en la historia de la iglesia de Jerusalén es tan importante, porque nos dice cómo debería ser una iglesia local, lo que Dios quiere que sea una iglesia y cómo debería ser nuestra relación con nuestra iglesia. Esto es lo que Lucas nos dice sobre la primera iglesia. Déjenme leerle nuevamente, empezando en el versículo 41 del capítulo 2. Déjenme empezar en el versículo 42. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Ahora, la semana pasada empezamos a mirar estos versos y hemos observado que siguen inmediatamente el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, en el que 3,000 personas respondieron a la verdad acerca de Jesús, de que Jesús es el Mesías, arrepintiéndose y creyendo en él, y luego ser bautizados públicamente como evidencia de la autenticidad de su fe. Así que de 120 creyentes ahora hay 3,120 creyentes, y nace una iglesia local, la primera que existe. Y los 12 apóstoles ahora se enfrentan
con la tarea poco envidiable de nutrir a todos estos nuevos cristianos para que puedan comenzar a crecer, a madurar como fuertes discípulos de Cristo, como deben ser. Y la forma en que lo hicieron, en que los apóstoles hicieron esto, se revela en estos versículos ante nosotros. Pero más que decirnos cómo los apóstoles pastorearon a estos nuevos creyentes, estos versículos nos dan el modelo de cómo Dios quiere que opere cada iglesia local. Como les dije la semana pasada, aunque esta no era una iglesia perfecta, no queremos seguir en los pasos de Corintios, pero queremos seguir los pasos de esta iglesia, porque lo mencionó en la semana pasada, que nuevamente, que en sus primeros días, la iglesia en Jerusalén fue el ejemplo más puro de lo que se supone que es una iglesia local. Eh, Todos los miembros, guiados por los apóstoles, con todos sus miembros siendo creyentes y sin ninguna enseñanza falsa o compromiso que lo contamine, la iglesia en Jerusalén sirve como un patrón para que sigan todas las iglesias locales. Y es por eso que Lucas, el escritor de Hechos, dedica los últimos versículos del capítulo 2 a darnos una idea de cómo funcionó esta maravillosa iglesia, y lo hace enumerando primero las prioridades de este grupo, las 4 actividades que los apóstoles consideraron más importantes y esenciales para el crecimiento espiritual de la gente. Ahora, la semana pasada vimos 3 de estas prioridades. Lucas nos dice que la iglesia se dedicó continuamente a la enseñanza de los apóstoles, lo que significa que siguieron instruyendo a la gente acerca de Jesucristo, enseñándoles lo que Él enseñó, así como los eventos de su vida y ministerio. Y a la luz de la gran cantidad de personas que necesitaban ser enseñadas y la poca cantidad de apóstoles que había para enseñar, un maestro de la Biblia sugirió que debe haber habido noches cuando ellos, los apóstoles, se cayeron en la cama pensando que nunca podrían pronunciar otra palabra. Pero independiente de cuán desafiante era la tarea, los apóstoles fueron impecables en las enseñanzas de este rebaño, y el rebaño fue impecable al aprender de ellos. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que sea cada iglesia. Pero no paran ahí. Lucas también nos dice que también se dedicaron al compañerismo, lo cual descubrimos el domingo pasado. Significa que ahora eran hermanos y hermanas en Cristo, porque Cristo, por el Espíritu Santo, vivía en todos ellos y participaban activamente en las vidas de los demás. Compartían verdades bíblicas y realidades espirituales entre sí, pero también sus bienes materiales, como veremos en unos minutos. Y además de las enseñanzas y la comunión de los apóstoles, Lucas nos dice que continuamente se estaban dedicando a partir el pan, que es otra manera de decir que observaban regularmente la cena del Señor, de modo que constantemente se recordaban a sí mismos de la base, el fundamento de su fe, que es la muerte sacrificial de Jesucristo, como pagó por sus pecados. Ahora, esto es todo lo que tuvimos tiempo para mirar la semana pasada. Así que a medida que continuamos hoy, retornamos donde lo dejamos, notando que, que ellos oraban juntamente. ah, Vemos la cuarta y última actividad a la que las personas de la iglesia se dedicaban, nuevamente, continuamente, es el orar juntos. Y leemos que continuamente se dedicaron a la oración. Ahora, bien, no es obvio por las traducciones en inglés, pero la forma en que Lucas escribió esto en el texto nos está diciendo que ellos estaban orando, y nos preguntamos dónde esto
tomó lugar. Si notamos en unos versos un poquito más abajo, en el versículo 46, dice, día tras día continuaban unánimes en el templo. El templo era bastante grande, estaban los patios del templo. Así que Lucas nos dice que cada día se reunían en los patios del templo. Sin duda es aquí donde los 3.120 de ellos se reunieron para que los apóstoles les enseñaran, ya que en ningún otro lugar en la ciudad podía albergar un número tan grande de personas. Y por lo tanto este es el lugar más lógico para que hayan celebrado sus reuniones públicas de oración. De hecho, si miras al primer versículo del capítulo 3, verán que dos de los apóstoles, Pedro y Juan, observan los tiempos establecidos en que los judíos generalmente subían al templo a orar. Miren lo que dice en el versículo 3:1, dice, y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Ese es cuando la gente judía habían puesto a un lado o habían dedicado para orar. Entonces es muy probable que los creyentes en la iglesia de Jerusalén se adhieran a los mismos tiempos establecidos de oración que todo el pueblo judío de ese día practicaba. Pero ahora ellos oraban juntos como un cuerpo de iglesia de creyentes en el Jesucristo. Ahora, independiente de cuándo o dónde rezaban estos discípulos, el principio que aprendemos de la actividad de estos primeros cristianos es que esta iglesia hizo que fuera una prioridad orar juntos. Es decir, se aseguraron de que se reunieran regularmente, no solo para que les enseñaran la palabra de Dios, sino para orar unos con otros a Dios. La oración era una parte indispensable de la vida de la iglesia y también debe ser una parte indispensable de nuestra iglesia. Como recordarán, al principio del nuevo año compartí con ustedes en mi discurso anual sobre el estado de la iglesia que la carga de mi corazón para Lakeside es que seamos una iglesia que reza juntos, y sigue siendo una carga en mi corazón, y la razón por la que siento con tanta fuerza que debemos orar juntos es porque una iglesia que no ora junta revela una autosuficiencia no saludable, una actitud de apoyarse en nuestros propios entendimientos y un espíritu independiente en lugar de una sana dependencia en el Señor. La Biblia constantemente nos exhorta a buscar a Dios como nuestro refugio, a confiar en Él en lugar de nuestra sabiduría, nuestros recursos, nuestras propias fortalezas. En el libro Apocalipsis, el Señor Jesús condenó energéticamente a una iglesia por su actitud independiente, autosuficiencia. Lo vemos en el capítulo 3, la iglesia de la Odisea era una iglesia que básicamente operaba independientemente del Señor. Ahora bien, es posible que le hayan dicho palabritas al Señor y hayan pasado por las apariencias de la vida de iglesia, pero estaban tibios en sus corazones porque era evidencia, porque ellos estaban, vemos que esto era evidencia por su autosuficiencia y su falta de dependencia en Cristo, porque eran económicamente ricos y se sentían que todo estaba bien y que no necesitaban nada de Jesús. La sensación de que podrían manejar cada problema con su riqueza. Noten lo que dice el versículo 17. Dice, porque dices, esta es la actitud de ellos: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y Jesús dijo, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, lo que él estaba diciendo es que se habían engañado a ellos mismos, y lo que esto resultó fue una iglesia que había excluido a Jesús de su comunión. Noten lo que dice el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él
y Él conmigo. Al contrario de cómo estos versículos de a menudo se han interpretado, Jesús no está tocando el corazón de un individuo para que ellos le abra su corazón a Él para salvación. Él está tocando a la puerta de esta iglesia porque él está fuera de la iglesia. Ellos estaban tan autosuficientes que habían dejado a Cristo por fuera de la iglesia. Así que él está pidiendo que le abran la puerta y lo dejen entrar a la comunión de ellos, porque ellos no se estaban poniendo a favor de él, no se estaban asegurando de que sea Cristo el que sea la suficiencia de ellos. No, ellos estaban eh, eh, poniéndose en su autosuficiencia, estaban confiando en su autosuficiencia y fallaron de ver qué tan necesitados estaban de Cristo. Y nosotros también hacemos eso, a veces nos olvidamos orar y poner nuestra posición en Cristo. Y esto es lo que uno de los uno de los maestros de la Biblia, Charles Spurgeon, dijo acerca de esto. Dice: la condición de la iglesia puede medirse con mucha precisión por sus reuniones de oración. Así que es la reunión de oración un gracianómetro, es decir, que por la necesidad de orar juntos es que podemos medir cómo funciona la iglesia, cómo está la iglesia. Y podemos juzgar la cantidad de trabajo divino entre su pueblo. Si Dios está cerca de una iglesia, debe orar. Y si Él no está allí, una de las primeras muestras de su ausencia es que Él no está. Vemos que Spurgeon escribe de esto. Él dice: alrededor de 60 reuniones se iniciaron a la misma hora, y de la carta recibida parece haber habido una manifestación general del espíritu de oración en estas reuniones domésticas. Son muchas las ventajas de reunir pequeñas compañías en casas privadas. Se alienta a los amigos a rezar ante otros que nunca lo hubieran hecho en grandes asambleas. Y una vez que se rompe el hielo, están preparados para tomar su turno en público en otro momento. Y los jóvenes de las familias donde se celebran las reuniones de oración son llevadas a tomar un interés en los procedimientos de la iglesia. Como resultado de estas reuniones de oración, esta iglesia vio a muchas personas convertidas a Cristo. Se desarrollaron instituciones como orfanatos y escuelas, y su impacto se hizo sentir en todo el mundo. De hecho, Spurgeon mismo atribuyó su notable utilidad a Dios a las oraciones de su pueblo por él. En una de sus biografías hay esta declaración de él. Dice: cuando alguien le preguntó una vez a Spurgeon el secreto de su éxito, él respondió: mi gente ora por mí. Y entonces, si queremos ser como la iglesia de Jerusalén, entonces debemos orar juntos. Y tiene una oportunidad para esto aquí en Leyside. Hay una reunión de oración todos los martes a las 7 p.m. aquí en la iglesia. Usted a lo mejor no ha notado esto, pero está en el boletín. Pueden orar juntos como están como esta iglesia lo hacía. Usted puede orar juntos, pueden reunirse también en las reuniones caseras que hay. Y también lo puede hacer como lo hacemos a veces en los domingos en las noches. Hay muchas oportunidades para nosotros orar juntos. Nada más tenemos que hacerlos, porque necesitamos que Dios trabaje en el medio de nosotros. Recuerden, Jesús mismo dijo: sin mí
no puedes hacer nada. Sin mí no se puede hacer nada. Así que asegurémonos que no excluamos a, a Cristo eh, por falta de depender en Él, y no teniendo estas oraciones juntos como iglesia. Entonces, nuevamente, vemos las 4 actividades que los apóstoles consideraron que eran las más altas prioridades para la primera iglesia: enseñar, tener compañerismo, observar la cena del Señor y orar juntos. Y lo hicieron no esporádicamente, sino a diario, ya que Lucas nos dice que continuamente se dedicaban a estas prioridades. Y por la gracia de Dios, estas actividades deben ser nuestras prioridades más altas en Lakeside, porque es mediante la participación en estas actividades que crecemos espiritualmente, que maduramos en Cristo. Estos son los medios de gracia con que Dios nos santifica y nos ayuda a crecer como discípulos fuertes que traen gloria a Él. Por lo tanto, les animo a todos que se añadan a recibir estas enseñanzas como las ofrecemos en las clases dominicales que tenemos, en las comuniones que hacemos en los hogares, no tenemos excusas. Tenemos una iglesia que enseña la palabra de Dios. Así que les animo que vengan a estas comuniones como de creyentes con sus compañeros. Sea activo en estas vidas, sea activo en los grupos pequeños que se hacen en los diferentes hogares, lo que le llamamos home fellowship, que son estudios caseros. Estos son, nuevamente, pequeños grupos de creyentes de Lakeside que se reúnen en varios hogares, en nuestras comunidades, y su propósito es de proveer en contexto y la unidad y la comunión. Si usted está planeando el atender, llame al líder de el estudio casero que esté cerca de usted, y por favor envuélvanse en esto. Esto es lo que los miembros de una iglesia deben hacer. Eso es comunión, y esa es una de las maneras de cómo Dios hace que uno crezca. Del mismo modo que lo animo que participen en la cena del Señor cuando la observemos mensualmente, incluso cuando sea domingos por la noche. Los animo que participen en orar juntos también, porque esto es lo que hace el pueblo de Dios, y así es como Dios ha elegido trabajar en el medio de una iglesia local, respondiendo sus oraciones. Entonces, escuchen, no sea un espectador en Lakeside. Participe en estas actividades, así como los nuevos creyentes en Jerusalén estuvieron envueltos en esto. Y si usted lo hace como debe, usted va a ver que algo especial toma el lugar en su vida y en la vida de la iglesia. Y eso es ciertamente lo que sucedió en la vida de esta iglesia. Y Lucas nos dice esto. En estos versículos que siguen, vemos la lista de prioridades de actividad que Lucas revela lo que sucedió en esta iglesia como resultado de la participación de los creyentes en estas actividades. Es decir, él describe cómo estas actividades afectaron su comportamiento, lo que a su vez afectó la vida de las personas en esta iglesia, así como cómo afectó también los incrédulos. Nuevamente, él nos dice lo que participa en la vida diaria de estas personas. Y ahora escuchen, la razón por la cual esto es importante para nosotros es porque revela que cuando una iglesia, el cuerpo de creyentes, se une a hacer lo que deben hacer, entonces Dios va a estar en el medio de ellos y va a hacer cosas increíbles en el medio de ellos. Así que empecemos a ver qué sucedió como resultado de practicar estas prioridades bíblicas. Empezando en el versículo 43, Lucas nos dice lo que sucedió en esta iglesia como resultado de estas personas estar envueltas
en enseñar la palabra de Dios, en observar la cena de Dios y en el orar juntos. Él nos dice que lo primero es que experimentaron un sentido de la presencia de Dios. Él dice en el versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, Lucas nos dice que todos, y lo que él quiere decir con esto es que los incrédulos que estaban observando a la gente de esta iglesia, así como también aquellos que estaban dentro de la iglesia, los creyentes, todos tenían un sentido de la presencia impresionante de Dios. Un sentido de miedo, de estar sorprendidos, vino enfrente de ellos. Ellos están, eh, you know, completamente sorprendidos, asombrados por todo esto. Y la palabra específica que Lucas usó, que se traduce como temor, significa literalmente miedo. Ahora, no quiero que malinterpreten esto. De esta palabra decimos la palabra en español o en inglés fobia, pero no quiero que malinterpreten esto. Lo que Lucas quiere decir que la iglesia tenía miedo en el sentido de ser confundido con Dios, como uno estaría aterrorizado de una persona malvada. Lo que él quiso decir era que era tan obvio que Dios estaba activo en esta iglesia, que su poder estaba obrando en la vida de estas personas, que había un profundo respeto y asombro. No es que ellos le tenían miedo a Dios, sino que tenían este profundo sentido de respeto y asombro, incluso un poco de nerviosismo, porque sabían que Dios estaba allí haciendo cosas sobrenaturales. Y una de las cosas que Lucas nos dice que Dios estaba haciendo fue obras de hacer milagros sobrenaturales a través de los apóstoles. Y esto lo vemos en los capítulos que vienen, leemos esto, pero es importante que notemos, como ya lo había hecho anteriormente, que Lucas dice que estos milagros estaban tomando lugares a través de los apóstoles solamente, no a través de otros miembros de la congregación, solo a través de los apóstoles. Y esto es significativo, porque esto fue la manera de Dios de confirmar de que los apóstoles eran sus mensajeros legítimos, es decir, Dios les dio la habilidad de realizar milagros con el fin de autenticar y validar que ellos eran sus verdaderos representantes, y por lo tanto podían hablar por él. Años más tarde, el apóstol Pablo explicaría que fue por milagros que las personas pudieron saber quiénes fueron los verdaderos apóstoles de Cristo. Las señales de un verdadero apóstol era que estos eran señales. Lo vemos en 2 de Corintios 12, dice, entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales y prodigios y milagros. Así que cada cristiano pudiera hacer este tipo de milagro, entonces no habría forma de validar a un verdadero apóstol, por lo que tenían que limitarse a los apóstoles. Nuevamente, vemos que Dios testificó, dice en Hebreos 2, 3, 4, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como prodigios y por diversos milagros y por donde el Espíritu Santo según su propia voluntad? Entonces, vemos que solo los apóstoles, no los creyentes, cualquier creyente. Hubieron algunas excepciones. Esto fue que algunos hombres que estaban asociados con los apóstoles muy cercanamente, como Felipe, que se reunieron en unos
lo vemos en unos pocos capítulos también, que se les dio la capacidad de realizar unos milagros, lo que hizo entre los samaritanos, ¿verdad? Ahora, el hecho de que Dios solo hizo estos milagros a través de los apóstoles significa que ya no hace más milagros. No, ciertamente hace milagros hoy día. El más notable de ellos es la salvación de pecadores espiritualmente muertos como nosotros. Y ciertamente Dios puede sanar a cualquiera que decida sanar o cambiar el curso de la naturaleza, que es lo que es un milagro. Sin embargo, mientras que Dios sigue haciendo milagros conforme a su voluntad soberana, ya no las hace como una señal pública para autenticar el ministerio de nadie. U- Una vez que todos los libros estuvieron escritos y completados, ya no hay necesidad para nadie el hacer milagros para autentificar su ministerio. Ahora, si queremos saber si alguien está diciendo algo correcto, nada más tenemos que abrir la Biblia para ver si lo que están diciendo corresponde a a la palabra de Dios que Dios nos ha dejado. Así que los milagros ya no son para traer algo. Los milagros de hoy día no son para simplemente traer algo asombroso en el medio de nosotros. Eh, Vemos que cuando estamos juntos orando es cuando Dios se manifiesta, cuando Dios nos da un sentido de, eh, de estar juntos, de ser realmente, pertenecer a Él. Nosotros tenemos tener un sentimiento de asombro, porque Dios está en el medio de nosotros, está trabajando en el medio de nosotros. Lo vemos trabajando en la vida de esas personas que están transformadas por Él. Lo vemos trabajando cuando experimentamos el calor y el sentimiento de preocuparse, de preocupación por nosotros, de creyentes. Lo vemos cuando Dios cambia el corazón de personas que antes lo odiaban y ahora lo creen. Lo vemos trabajando cuando las personas utilizan los dones espirituales para ministrar a otros en los domingos. Todo esto nos dice que Dios está aquí. Eh, Nosotros somos su organización, no somos una organización, somos su cuerpo. Y esto está trabajando, esto pasa en la iglesia los domingos en la mañana y también en la noche. Es Dios manifestándose a través de la palabra de Dios a las personas de Dios. No tomen la reunión del cuerpo de Cristo, de la iglesia, como algo sin importancia. Esta es en la manera cuando nos reunimos y Cristo está en el medio de eso, trayendo conversión, trayendo consuelo y muchas otras cosas. La realidad de la presencia de Él nos debe resultar nosotros estar en asombro de su presencia. Y esa es la experiencia de los nuevos creyentes en la iglesia de Jerusalén y otras personas que estaban observando la vida de estos cristianos. Y debe ser obvio para ellos que Dios está trabajando en el medio de eso. Debe ser obvio para otras personas que nos ven que Dios está trabajando en nosotros cuando ven cómo estamos actuando, estamos demostrando el amor de Dios a ellos. Y ellos nos ven qué tan genuino es nuestra fe, así como estamos tomando seriamente la palabra de Dios. Pero además de sentir la presencia de Dios entre ellos, Lucas nos dice que algo más sucedió como resultado de que esta iglesia practicó las prioridades establecidas para ellos. Noten en el versículo 44-45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendiendo todas sus propiedades y sus bienes y los compartían como todos según la necesidad de cada uno.
Anteriormente, Lucas mencionó que esta iglesia practicaba la comunión continua, pero ahora él explica cómo era esa confraternidad. Primero, él nos dice que todos los creyentes de la iglesia, los 3.120 de ellos, estaban juntos y tenían todo en común, lo que significa que compartían todas las cosas entre ellos para que nadie se aferrara egoístamente a nada, alegando que era suyo. Solos compartieron lo que tenían con otros en la iglesia, tratando todas sus posesiones como si pertenecieran a todos. Es decir, su actitud fue: lo que es mío es tuyo. Una de las formas que lo hicieron, Lucas explica en el versículo 45, es que algunos de ellos que poseían propiedades y posesiones las vendieron, y del dinero que recibieron de estas ventas lo dieron para apoyar a aquellos en la iglesia que estaban en necesidades financieras. Ahora, detengámonos aquí y pensemos en esto, porque como dijo una vez R.C. Sproul, estos son algunos de los versículos más controversiales de todo el Nuevo Testamento. Y la razón por la que son controvertidos es porque muchos han usado estos versículos para apoyar su argumento de que el comunismo se enseña en la iglesia y que es parte del verdadero cristianismo. ¿Por qué? Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos por qué todos estos creyentes estaban juntos y por qué tenían todo en común. ¿Fue esta una forma primitiva de comunismo en la que nadie posee ninguna propiedad o cosas personales, pero todos lo comparten todo? Absolutamente no. Déjenme explicar. Como recordarán, muchos miembros de esta nueva iglesia no eran residentes permanentes de Jerusalén. Eran visitantes que habían venido a la ciudad solo para celebrar la fiesta de Pentecostés y tenían la intención de irse y regresar a sus casas una vez que la fiesta había terminado. Pero al llegar a la fe en Cristo decidieron quedarse en Jesucristo y quedarse con esta nueva iglesia. Y por lo tanto necesitaban un lugar donde quedarse. Entonces, miembros de la iglesia que eran residentes permanentes de Jerusalén abrieron sus hogares a estos nuevos hermanos y hermanas en Cristo. Y por amor a Cristo compartieron con ellos todo lo que necesitaban. Además, muchos de ellos nuevos conversos eran pobres, ya sea porque al no ser residentes de Jerusalén no trajeron una cantidad o trajeron una cantidad limitada de fondos con ellos sin esperar tener una estadía prolongada. O bien podría ser que algunos de los nuevos conversos fueron pobres. Los creyentes en Cristo habían perdido sus trabajos debido a su fe en Cristo también. Y así, por amor y misericordia, los cristianos, algunos de los creyentes comenzaron a vender sus propiedades y posesiones y a donar lo recaudado para apoyar a los pobres entre ellos. Ahora, esto no es comunismo. Nadie los obligó a vender sus propiedades y posesiones. No hubo una agencia, ni gobierno, ni iglesia que les ordene hacer esto. Ellos voluntariamente vendieron sus propiedades y posesiones y dieron el dinero a los necesitados. Lo que los impulsó a hacer esto fue un espíritu de amor, misericordia y generosidad, no de política. Además, no había un pozo común en el que pusieron el dinero para que todos recibieran la misma parte exacta de los ingresos. Más adelante lo vemos en el capítulo 4, leemos cómo distribuyeron el dinero. En el versículo 4:34 dice: no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas los vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Basado en la necesidad, es importante notar que esos que estaban en la iglesia todavía eran dueños de hogares y tenían propiedad que podían vender y no necesitaban vender.
no era propiedad del gobierno. Es más, Pedro lo hace bien claro en el capítulo 5 cuando él dice a un hombre que había vendido una propiedad mientras estaba sin venderse, no te pertenecía. En el comunismo nadie posee nada, el Estado es el dueño de todo. Pero aquí leemos que los individuos poseían hogares y bienes personales, no la iglesia o los apóstoles. Escuchen, lo que sucedió en esta primera iglesia es lo que sucede en cada iglesia dedicada a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a las que están dedicados a los apóstoles, a la comunión, a la cena del Señor, a la oración. Los creyentes son motivados por el Espíritu de Dios para ser generosos con sus recursos, para proporcionar para los hermanos y hermanas que están en necesidad. Esto es cristianismo normal, esto es el compañerismo en acción, esto es estimar a otros más importantes que nosotros mismos y poner sus intereses por delante de nosotros. Esta es la palabra de Jesús en acción, cuando él dijo, es mejor el dar que recibir. De hecho, este tipo de generosidad en la que damos nuestros recursos para ayudar a nuestros hermanos y hermanas necesitados en Cristo es una prueba de nuestra fe, porque revela si nuestra fe es genuina y si tenemos el amor de Dios morando en nosotros. Esto lo dijo el apóstol Juan en el primero de Juan 3:17. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Escuchen, la única forma en que puede vivir tal comunión donde generosamente entrega sus recursos para ayudar a otros en la iglesia es si conoce las necesidades específicas de las personas al pasar tiempo con ellos, interactuar con ellos. Y ese es precisamente lo que las personas de esta iglesia específicamente hicieron, y nos dice Lucas que hicieron cuando estaban ellos. Él dice en el versículo 46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Mientras Lucas continúa explicando el tipo de comunión que experimentaron estos cristianos, nos dice que todos los días la gente se reunían en las cortes del templo en Jerusalén con una sola mente, lo que significa que tenían una sola mente con todo en la misma, todos estando, como decimos, en la misma página, ya que todos estaban allí para el mismo propósito, ser enseñados por los apóstoles y orar juntos, y probablemente para dar testimonio a otros que deambulaban para ver lo que estaba pasando por curiosidad. Vemos que ellos dicen que ellos partían el pan de casa en casa, lo que significa que comían juntos en las diversas casas privadas de sus miembros. Esto no estaba hablando de la cena del Señor, sino que comían juntos. Ellos tomaban todas sus diferentes comidas juntos, disfrutaban de pasar el tiempo juntos, porque leemos que estaban, nuevamente tomando sus comidas juntas con alegría y sinceridad de corazón, alabando a Dios. Ellos no solamente se veían una vez a la semana en los domingos, y eso era todo el contacto que tenían por la semana. Nuestra situación es diferente a la de ellos. Nosotros no nos reunimos todos los días de la semana, ni tampoco tenemos nuestras comidas juntas todos los días de la semana. Y no necesitamos hacer eso. Sin embargo, lo que podemos hacer y deberemos hacer es pasar tiempo juntos, tener algunas comidas juntos, interactuando entre nosotros tanto como sea posible, estando involucrados en la vida de cada uno, para que podamos compartir y satisfacer las necesidades y saber inteligentemente cómo ministrar los unos a los otros. Nuevamente, quiero exhortarles el que esté activo en la vida de su iglesia, que sea parte de estas
reuniones caseras, estos grupos caseros que hacemos, de la confraternidad en hogares, donde puedes conocer a la gente, asistir a una clase de escuela dominical, ser parte de un pequeño grupo de discipulado, invitar a otros a tu casa. Esta es la única forma en que la verdadera comunión sucederá. Ahora, hasta ahora, Lucas nos ha dicho que esta iglesia tenía propiedades, perdón, que tenía prioridades, las cuatro actividades que eran indispensables para su crecimiento espiritual. Y nos ha dicho que como resultado de participar en estas actividades afectó el comportamiento de las personas de esta iglesia, resultó en que les sucediera cosas maravillosas. Sintieron la presencia de Dios compartiendo amorosamente sus recursos entre ellos. Noten lo que él dice en el versículo 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos que iban siendo salvados. Leemos que ellos regularmente estaban alabando al Señor. Lucas dice que esta iglesia tuvo favor con toda la gente. Ahora, eventualmente esto cambiará y serán perseguidos por el pueblo de Jerusalén. Pero en este momento, la comunidad de los no creyentes estaba impresionada con estas personas de esta iglesia. Y la razón por la que estaban tan impresionados fue por su carácter y comportamiento transformados. Al observar la forma en que se comportaban, ellos pusieron una profunda impresión, les causó una profunda impresión a ellos por lo de cómo se comportaban. Y eso es exactamente lo que Jesús pensó que sucedería, y porque él dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Esta es la misma oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros. No somos personas solamente que nos reunimos en los domingos, una vez a la semana. Nosotros somos una familia, hermanos y hermanas, que nos debemos tratar con amor y generosidad y cariño. Y cuando hacemos esto, simplemente el mundo reconoce de que pertenecemos a Jesucristo. Algunos no creyentes van a tomar nota de nuestro comportamiento amoroso y van a venir a creer en Cristo. Y eso es precisamente lo que Lucas nos dice al terminar este capítulo, diciéndonos, y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Es decir, el Señor seguía salvando a la gente todos los días y añadiéndolos a la iglesia de Jerusalén para que siguieran aumentando. Ahora, fue el Señor quien soberanamente trabajó en los corazones del pueblo de Jerusalén para salvarlos. Él fue el que lo salvó, Él fue el que añadió a la iglesia, pero Él utilizó la actitud en testificar a los amigos y vecinos de la gente de la iglesia y les explicó el Evangelio. Como ven, nunca debemos tener la impresión de que la iglesia en Jerusalén estaba tan ocupada consigo misma, con sus enseñanzas, su compañerismo, con la cena del Señor y orando juntos, que ellos se le olvidó de las personas no salvas alrededor de ellos que necesitaban escuchar del Evangelio. Eso no fue el caso. Ellos no fueron egoístas. Además de practicar sus prioridades y cuidarse unos a los otros, también fueron activos en el testimonio y la evangelización de quienes los rodeaban. ¿Qué ejemplos son para nosotros? Porque eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Pero nuestro testimonio verbal a lo que no son salvos debe ir acompañado de nuestra vida en fe, para que los que no son salvos sepan que somos reales y que Cristo nos ha transformado, que Dios nos haga como esta primera iglesia local en Jerusalén. Mi oración es que
tomemos estas verdades a corazón y seamos de la misma opinión al esforzarnos por ser como la iglesia en Jerusalén. Esto es solo cristianidad bíblica, tener las prioridades correctas, ser generosos al compartir nuestros recursos, disfrutar, pasar el tiempo juntos y dar testimonio acerca de Cristo a quienes están perdidos. Ahora, puede ser que usted sea alguien que está perdido, lo que significa que no es un cristiano. Si eso es el caso, entonces, al igual que estas personas en Jerusalén, puede ser salvo de la misma manera que ellos fueron, confiando en Cristo para salvación. Arrepiéntase y venga a confiar en Cristo para salvación. Haga eso y usted será transformado. Bajemos nuestra cabeza en oración. Padre, te damos gracias por esta iglesia tan maravillosa. Te damos gracias que esta es la palabra de Dios viva diciéndonos esto. Y sé, Señor, que a veces he hablado anteriormente por la necesidad de orar, de estar juntos, de venir aquí los domingos en las noches, y han habido varias respuestas. Pero oro, Señor, no en respuesta a mí, pero en respuesta a ti, que seamos personas, que estas personas que han estado hacia afuera de la iglesia, que sean cambiados y que vengan a ser parte de esta iglesia porque pertenece a ti, Señor. Oro, Señor, que nos transformes a ser la clase de iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Que participemos en esto. Y aquellas personas que están perdidos en sus pecados y que no lo realizan, que sean transformados, que le toques el corazón, que se arrepientan de sus pecados y vengan a salvación en ti. Esto oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por venir y pueden ir a su día.